Usted no lo va a creer, pero yo me engento rápidamente. El único lugar donde no me engento es en la congregación. Donde hay mucha gente, yo me empiezo a saturar. Pero cuando estoy en la congregación, me encanta, disfruto mucho ver al pueblo de Dios, sobre todo cuando adoran a Dios. El fin de semana pasado estuve en la boda, en la tercera boda de mi hermano. Él, quién sabe qué se le ocurrió que fuimos a esa boda a Malinalco, Estado de México. A mí no me gusta ir a los estados donde hay muchos homicidios. Prefiero quedarme en los estados donde hay más seguridad. Pero tuve que ir entre carreteras sinuosas y algo abandonadas. Y le comento esto porque llegó el momento de la boda y la celebración, y la única felicidad se alcanza cuando Jesús llena nuestro corazón de amor, de gozo, de paz, de felicidad. No hay otro lugar donde se pueda encontrar estas cosas. Y viendo esa circunstancia y durante esta semana algunas otras cosas más que me tocó presenciar y escuchar, vinieron a mi corazón 4 mensajes, 4 cosas que no sé si pueda conectarlas unas con otras, pero son 4 mensajes que yo considero muy importantes, con los que Dios ha cargado mi corazón. Un día le pregunté al que fue mi pastor, le pregunté un consejo que me quieras dar ahora que voy a ser pastor, y él me dijo, la revelación que Dios te da para un día, si la dejas pasar ya no la vas a poder dar porque Dios te va a dar otra. Entonces son 4 mensajes y yo quiero sacarlos, quiero sembrarlos en su corazón y espero que sean de bendición para usted. Para mí lo han sido. Estos mensajes son: nuestro destino era el infierno. Poco perdón trae como consecuencia poco amor. Lo aprendido en el mundo apesta. Y aprende de Dios. Déjeme empezar con el primer tema. Nuestro destino era el infierno. No sé de dónde lo sacó a usted Dios, dónde se había metido, pero sí sé de dónde me sacó a mí. Yo estaba en el excusado del mundo, en lo más horrible, en lo más feo que puede haber, metido en la inmundicia del mundo. Iba directo al infierno, pero yo iba a exceso de velocidad. Y creo que en ese tiempo, el más crítico de mi vida, donde yo deseaba morirme, donde yo me sentía que no encontraba la salida, deseando no solo morir, sino también rendirme y no querer saber de nada, entendí que lo único que me podía salvar era voltear hacia el cielo y clamar a Dios. Así es que lo hice, y Dios, tan bueno, tan generoso, metió su mano, y esto me impresiona, en medio de la basura, de la porquería, de la inmundicia, me buscó ahí entre todo lo que había, me encontró, me tomó y no me soltó. Es tremendo cuando uno reflexiona de dónde nos sacó Dios. Yo no pude sostenerme, caí de rodillas delante de su gloria, delante de su majestad, delante de su poder, delante de su misericordia. Y sin entender del todo lo que hacía, le pedí que me perdonara y que entrara a mi corazón, que me salvara. No sabía muchas cosas, lo único de lo que yo estaba seguro era que Él era el único que podía
que podía salvarme, era mi única esperanza. Jesús me salvó, me lavó con su preciosa y poderosa sangre, se sentó en el trono de mi corazón mientras el Padre metía su mano y me arrancaba de las tinieblas y me trasladaba al reino de su amado Hijo. Me dio vestiduras blancas y resplandecientes, las cuales yo debo mantener limpias. Es mi responsabilidad. Y aunque estaba yo en el reino de los cielos, era un recién nacido. Ya veía, ya estaba en el reino de los cielos, pero no sabía cuál era la voluntad de Dios. No la entendía. Era como un recién nacido. Y de hecho, eso es lo que dice el Señor. Que cuando llegamos a Cristo somos recién nacidos. Ignoramos por completo su voluntad, su palabra. En el reino de los cielos se aprende todos los días, hasta el día de hoy, cada día. Dios tiene la paciencia para enseñarme, para hablarme al corazón. Él nos enseña, el precioso Espíritu de Dios está ahí para irnos enseñando cada día a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y a través de las pruebas, benditas pruebas, a través de las cuales maduramos y crecemos. Aprendemos cuál es su voluntad, qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada. Yo sé de dónde me sacó y todo lo que hace por mí cada día, y lo hace por amor, sin esperar recibir nada a cambio, y así nos muestra cómo debemos nosotros amar. Yo no tengo cómo pagarle. Es imposible tratar de pagar uno solo de los hechos que ha hecho en mi vida. Es imposible, porque todo lo que tengo lo he recibido de su mano. Así que vivo para Él, agradecido con Él, amándole con todo mi corazón, y quiero seguir a Jesús todos los días de mi existencia. No solo de mi vida, de mi existencia. Para seguir a Jesús es necesario tomar nuestra cruz cada día, morir a mi propia opinión, morir a mis gustos, morir a mis derechos, morir a mis privilegios, morir también a la carne, a lo malo, al pecado. Todo eso requiere de tomar mi cruz y morirme, y morirme, y morirme. Pero ¿sabe qué? Algo que es poderoso es que el Espíritu Santo siempre ha estado ahí conmigo para ayudarme. Y creo que lo ha estado con todos nosotros para ayudarnos. Sé cuánto me ama y por eso quiero seguir a Jesús hasta el fin, todos los días de mi existencia. Es mi decisión, es mi convicción. Porque en Cristo todo es voluntario y cada uno de nosotros toma su decisión. Qué tremendo que nuestro Salvador Jesucristo puede cambiar nuestro destino de infierno, a donde todos estábamos destinados a ir, por una vida abundante en su presencia y eterna. Tremendo. Segundo tema, el Evangelio y el compromiso. Al que poco se le perdona, poco ama. Lucas 7:36 dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro.
Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. A quien se le perdona poco, poco ama. A mí me tocó vivir una época en la que empresarios y directivos de grandes empresas como ILSA, como Volkswagen, renunciaban a esos puestos por buscar servir a Dios. Era impresionante ver cómo eran capaces de dejar ese tipo de puestos, ese tipo de beneficios, ese tipo de entorno privilegiado para poder ir y servir a Dios. Siempre fue muy impresionante ver a esa gente con una gran proyección profesional abandonarlo todo para servir al Rey de Reyes. Todas esas personas veíamos, me incluyo, como un altísimo honor, un altísimo privilegio servir a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y es que no solo pensábamos en que servir era un altísimo honor, sino aún pensábamos que no nos íbamos a rebajar para trabajar o vivir sirviendo como el presidente de México cuando teníamos el privilegio y el altísimo honor de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey del universo, el Creador del universo. Hay una gran distancia entre servir a los hombres y servir al Dios Altísimo. Hoy hay una generación que no se compromete mucho, una generación que quiere la bendición, pero no quiere pagar el precio, no quiere extenderse, no quiere sufrir, no quiere aflicciones, solamente quiere lo bueno. Y yo creo que Jesús nos da la clave en esta porción de la Escritura al decir que al que poco se le perdona, poco ama. Yo conozco personas que viven como si no conocieran a Cristo, aunque se congregan. Hay otros que no vienen, pero han escuchado, saben, cada día envío un versículo, mando las enseñanzas que se dan aquí, pero cuando tú ves el fruto te das cuenta que les falta compromiso, que les falta convicción. A veces hasta uno se desanima y dice, ya no tiene caso seguir mandando nada. Pero es que al que poco se le perdona, poco ama. Hay personas que sienten que están tan bien, que no pecan, no se han dado cuenta que van hacia el infierno y solamente se arrepienten de unas cuantas cosas y creen que con eso ya la hicieron. Y yo le quiero decir, nuestro destino eterno era de infierno, por eso tuvo que venir Jesús para
pagar el precio, muriendo en mi lugar en la cruz para cambiar mi destino por una vida abundante y eterna al lado de mi Señor. Es que hemos abaratado el mensaje del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús murió en mi lugar para que pueda reconciliarme con Dios. El Evangelio es la salvación al que entiende que está perdido y que no hay esperanza. Es para quien entiende que su vida requiere de un Salvador. El Evangelio no es sentir bonito. Aunque estoy seguro que cuando usted se mete con el Señor, recibe a Cristo, seguro que va a sentir bonito. El Evangelio no es prosperidad, aunque estoy seguro que si camina con Cristo usted va a ser prosperado. El Evangelio no es vivir sin problemas, aunque estoy seguro que si usted camina con Dios, todos sus problemas serán resueltos. El Evangelio es que Jesús puede cambiar nuestro destino de infierno por un destino de vida abundante y eterna con el Creador. La gente hoy se acerca a una iglesia porque es aceptado como Él es. Ven, así como eres, aquí te recibimos. Qué tragedia, qué tristeza de mensaje, ese no es el Evangelio. Se le promete prosperidad, se le promete amor, se le da todo sin sacrificio. ¿Cómo puede él arrepentirse de sus pecados? Se le anuncia un evangelio que no es el evangelio, es una cosa diferente. Donde no hay necesidad de pedir perdón, de arrepentirse de los pecados, no hay sacrificio. Donde todo es comodidad y no hay cambio. Pero el Evangelio no es eso, es otra cosa. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder para transformar, dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, a este mundo, a como lo hace el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mientras sigas pensando como allá afuera, estás frito, estás perdido. Mientras no cambies tu expectativa de que allá está lo bueno y aquí es digno de ser rechazado, estás frito, estás perdido. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y dice aquí, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si no renovamos nuestra mente, si seguimos con la basura del mundo, si creemos que allá está lo correcto, lo bueno, lo sabio, lo prudente? ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¡Qué triste! Duele el corazón. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del mundo. El Señor llama viciado a esa condición de estar en el mundo. Revuelta mi vida, llena de basura, llena de cosas que no valen nada en el reino de los cielos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es mi anhelo? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué voy a ganar? Si no cambio aquello por aquello, si no cambio aquello por lo mejor, lo más importante, me voy a ir derechito al infierno. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si no hay transformación, no hay conversión del corazón, no es real. Para que
una persona pueda decir, este cuate está en Cristo porque está viendo transformación en su vida, hay frutos del cambio, está viviendo una nueva vida. Donde está Dios hay movimiento, hay vida, hay transformación. Donde no está Dios hay estancamiento, sigue lo mismo todo el tiempo y va camino a la muerte. Nunca ha existido una persona que se encuentre con Jesús y siga siendo la misma persona. Yo puedo hablarle de Noé, de Abraham, de Moisés, de David. En el Nuevo Testamento puedo hablarle de Pedro, de Bartimeo, de la mujer con flujo de sangre, de Timoteo, de Pablo. Solo donde hay transformación podemos decir que está Dios trabajando. La falta de compromiso de la gente hoy se debe a que la gente no es confrontada con su pecado. Es amada. Te prometo que vas a ser feliz, te prometo que vas a ser amada, te prometo que te va a ir muy bien, que todos tus problemas se resuelven, pero no hay una confrontación al pecado, una confrontación a la basura del mundo para que entendamos que necesitamos un Salvador. No hay esperanza fuera de Cristo. Tú puedes trabajar toda tu vida en un flamante negocio, puedes trabajar toda tu vida en una empresa picudísima. ¿Y qué? Ganar mucho dinero, tener muchos coches, tener mucha lana. ¿Y qué? Si al final tu destino eterno es terrible. Al que poco se le perdona, poco ama. Es que soy muy bueno, yo no tengo de qué arrepentirme. Te vas a ir al infierno, compadre. Es que yo hago las cosas muy bien y mi cabeza es tan inteligente que yo sé que estoy bien. Pues te vas a ir al infierno si no te arrepientes, si no le pides perdón al Señor de todos tus pecados. Creo que sí estoy siendo muy violento, ¿verdad? Le voy a bajar 3 rayitas. Es que la gente hoy no entiende que no tiene esperanza. La única esperanza es Cristo. Que la gente no entiende que todos íbamos a una eternidad sin Dios, al infierno. Pero por eso tuvo que venir Jesús. Romanos 3:23 lo dice así: por cuanto todos pecaron. ¿Usted conoce a alguien que no haya pecado? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, por el más pequeñito, por el que cabe entre estos 2 dedos apretados, por ese chiquitito pecado, usted no merece ir a la presencia de Dios. Por eso tuvo que venir Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso tuvo que venir Jesús, para cumplir con toda la voluntad de Dios y habiéndola cumplido poder tomar mi lugar, ir a la cruz, pagar el precio que es la muerte y abrir la puerta a la restauración, a la reconciliación con Dios. Jesús murió por mí, pero también murió por usted, murió por usted. Jesucristo es el Salvador, el que abrió la puerta a la reconciliación, y mientras la gente no entienda que necesita un Salvador, sigue perdida. Pero es que es muy picudo porque es director de una empresa o es, no sé, es el presidente de la República. Si no conoce, no se arrepiente de sus pecados, sigue su destino eterno, está perdido, está frito. Necesitamos a Jesucristo, nuestro Salvador, y debemos seguirlo, y eso tiene un precio alto. Pastor, ¿cuánto cuesta? La vida. Cuesta nuestra vida. Juan 12:24 dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo, ese eres tú y soy yo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y Lucas 9:23 dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entréguele su vida a Cristo. Dígale a su vecino: entrégale tu vida a Cristo.
Déjeme ir al tercer tema. Lo aprendido en el mundo sobre el bien y el mal apesta. Yo tengo aquí escrito estorba, pero ya estoy calientito, apesta. Juan 3, verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios, estás a ciegas. Verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios si no recibes a Jesús como tu Señor y Salvador. Eso es lo que dice la palabra. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo bebé al nacer de nuevo no sabe, no tiene idea cómo es la cosa en el reino de los cielos, no conoce la voluntad de Dios. Igualito que cuando uno nace naturalmente. No sabe cuál es la voluntad de Dios, no sabe qué es lo que espera Dios de nosotros. Al llegar a Cristo soy un ignorante. Bueno, no se diga los de afuera, ¿verdad? Pero al llegar a Cristo y recibir a Cristo en mi corazón, pues yo no tengo ni idea de qué quiere Dios, ni cuál es su voluntad. Es un proceso de cada día ir aprendiendo quién es Él, qué es lo que espera Él de mí, cuál es su voluntad, qué le honra, qué le deshonra. Todo lo que se aprendió en el mundo acerca de lo bueno y lo malo, todo eso me estorba para conocer a Dios. Déjeme ir un poco a la historia. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Al comer Adán y Eva de ese árbol espiritualmente murieron. La muerte espiritual es la separación con Dios y desde entonces es difícil para el hombre entender que está separado de Dios. Él cree que se lleva de a cuartos. Yo antes de conocer a Cristo creí que me llevaba de a cuartos con Jesús. Pero cuando te das cuenta que no lo conoces, que no sabes quién es, que no sabes qué espera de ti, que no sabes qué quiere, entonces te das cuenta que eres un ignorante. Hasta ese día el hombre supo lo que Dios quería. Dios decía que esto era bueno, Dios decía que esto era malo, Dios decía que esto era bueno, pero a partir de ese día el hombre empezó a formarse una opinión de lo bueno y lo malo, el conocimiento de lo bueno y lo malo. Y desde ese día hasta el día de hoy, todo ser humano tiene su propia opinión de lo que es bueno y de lo que es malo. Cada cabeza está llena de una propia opinión. Esto es lo que a mí me gusta y esto es lo bueno. Ahora, no era Dios quien le decía lo que era bueno y lo que era malo. Él decía y decidía que era bueno y que era malo. Desde entonces el hombre decide a través de su propia opinión. Toma sus decisiones en la vida de acuerdo a su propia opinión. En el mundo lo bueno y lo malo depende de la opinión personal, no depende ya de Dios. Lo aprendido en el mundo es la opinión de los hombres y estorba, y huele feo, y no nos deja conocer a Dios. Esta propia opinión tiene a sus profetas: Laura en América, Patti Chapoy, Origel, así, y también todos los que tienen una influencia como influencer, como gente que tiene influencia sobre personas y les presta de su opinión, y hay mucha gente que lo sigue y se va formando una opinión a través de esa opinión. Esos son los profetas del mundo.
marcan un sentido en la opinión de los que le siguen. Todo lo que aprendes en el mundo sobre el bien y el mal estorba, huele feo, no sirve en el reino de los cielos, porque está basado en la propia opinión de los hombres. Vamos cerrando. Aprende de Dios. Dígale a su vecino, aprende de Dios. Es que en el reino de los cielos tu opinión no cuenta, no sirve, es como Dios quiere. En el reino de los cielos te tienes que despojar de tu propia opinión, de tus ideas mafufas, de tus ilusiones e ideas ficticias para poder abrazar lo verdadero, lo que es de a de veras. Al nacer de nuevo veo y estoy en el reino de los cielos, pero de la misma manera que cuando uno nace naturalmente, ignoro la voluntad de Dios, ignoro cómo es en el reino de los cielos. Necesito aprender de Dios. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Escuche cómo lo dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Están bien locos. Ese pastor está bien loco, quién sabe de qué está hablando. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Qué hermosos versículos. Dejan clarito todo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, escúchelo, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso estamos hablando hoy que hay que confrontar el pecado. Hay que decirle a la gente que si no se arrepiente y no reconoce que hay un Salvador y que tiene que ser salvo por Jesucristo, va a seguir su destino eterno, que es triste. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Jesús? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Solamente a través del Espíritu de Dios. Y cuando usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no entiende ni jota. ¿Quién sabe que está hablando ese pastor, verdad? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos están recibiendo entendimiento de lo que Dios nos ha dado y entregado? Qué chulada lo que Dios ha diseñado para que nos acerquemos a Él. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia. Teme a Jehová y apártate del mal. Mire, para aprender de Dios es muy importante desaprender del mundo. Porque venimos con una cabezota que hasta nos vamos así de lado. Tantas ideas
vacías, huecas. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es que hay que vestirse del nuevo hombre. Hay que vestirse de lo que uno entiende y va siendo revelado de la palabra a mi corazón. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro. Tenemos que meter la palabra y sacar la basura. Meter la palabra y sacar la basura. Meter la palabra y sacar la basura. Mire, un corazón enseñable es aquel que sabe que no sabe todo, más bien que no sabe nada. Un corazón enseñable es aquel que sabe que Dios sabe mucho más de lo que yo sé, de lo que usted sabe, de lo que uno sabe. Un corazón enseñable es humilde para reconocer que Dios ha levantado a otros para que le puedan enseñar a usted, para que me puedan enseñar a mí. Un corazón enseñable es humilde para reconocer que Dios ha levantado a otros, pero también que siempre debe de estar dispuesto a aprender de cualquier persona, porque si Dios usó a un burro, puede usar a cualquiera. Dios usó una mula para enseñarle a un profeta, seguro que Dios puede usar a cualquier persona que tenga una revelación fresca de Él para enseñarme a mí. El problema es que no se puede enseñar a un necio. Dice el necio en su corazón, Salmo 14, verso 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Una persona así, hijo, qué difícil es enseñarle. No hay Dios. Y tú quieres explicarle y no quiere entender. Ese es el necio, el que dice no hay Dios. El necio es el que cree, el que no cree en Dios, es ignorante de Dios e ignorante de su voluntad. Dice Proverbios 3:35, los sabios heredarán honra, mas los necios, ya sabemos quiénes son los necios, los que dicen no hay Dios, los necios llevarán ignominia. No seas necio. El necio cree ser sabio, pero es ignorante de Dios, ignorante de su voluntad. Una cosa es la ignorancia y otra la necedad. El ignorante, si se humilla, Dios le puede enseñar. Pero a un necio no se le puede enseñar nada. Una cosa es ser necio y otra cosa es ser soberbio. Una cosa es ser necio y otra ser soberbio. El soberbio cree que sabe más que Dios. El soberbio sabe lo que Dios espera de él, pero lo resiste. No lo quiere hacer porque él cree que es más inteligente que Dios. El soberbio dice, pues dice Dios que me case, pero yo no me voy a casar. El soberbio dice, pues la Biblia dice que me multiplique, que tenga hijos, pero yo no quiero tenerlos. El soberbio dice, pues la Biblia dice que yo no caiga en fornicación, pero yo me voy a ir con mi novio. Puras barbaridades, se creen sabios. El soberbio sabe lo que Dios espera de él, pero él no lo hará porque cree ser más sabio que Dios. Todo aquello en lo que resisto aprender, soy necio. Pero todo aquello en lo que creo que sé más que Dios, soy soberbio. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí que todas son hechas nuevas. Así es que si usted está haciendo algo como lo hacía en el mundo, todavía le falta aprender cómo se hace en Cristo. Usted tiene que estar dispuesto a aprender de parte de Dios cómo se hacen las cosas en Cristo. En Cristo la amistad es diferente, en Cristo el noviazgo es diferente, el matrimonio es diferente. En Cristo
Todo es diferente, es un reino diferente, distinto. Tenemos que aprender de Dios. La Nueva Traducción Viviente, déjeme subrayar algo. La sabiduría del mundo apesta. Aprenda de Dios. Nueva Traducción Viviente, Isaías 5:18. Qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras, que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta. Hasta se burlan de Dios diciendo: apresúrate, haz algo, queremos ver lo que puedes hacer, que el Santo de Israel lleve a cabo su plan porque queremos saber qué es. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Escuche esto, muy actual. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán. Pues han rechazado, escuche, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales. Han despreciado la palabra del Santo de Israel. ¿Cuál es el problema? Rechazar la sabiduría de Dios y abrazar la basura del mundo. Qué tristeza da la vida de la gente allá afuera que creen que corren tras de algo que es solamente una ilusión, algo que se va a desvanecer. Al soberbio Dios lo humilla. Si no reconozco que Dios sabe más que yo, si no reconozco que Dios es infinitamente más sabio que yo, lo que sigue es humillación. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5 dice lo mismo: Dios resiste a los soberbios. Proverbios 6:19 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y el Salmo 119, verso 51, creo que es algo que todos nosotros debemos de procurar. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Párese firme en la palabra de Dios, aprenda de parte de Dios y resista la sabiduría del mundo, porque huele feo y no cabe en el reino de los cielos. Sin arrepentimiento del pecado y sin santidad nadie verá a Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Gracias por enseñarnos, por mostrarnos a través de tu palabra que nuestro destino eterno era el infierno y que necesitábamos un Salvador, que ese Salvador es Jesucristo, que dio su vida por mí y por toda la humanidad. Abrió la puerta para la reconciliación con Dios. Señor, gracias por enseñarnos cuál es el problema de mucha gente que no se compromete con Dios. Se cree tan bueno, se cree tan correcto, que no siente arrepentirse de sus pecados. Cree que está bien. Al que poco se le perdona, poco ama. Señor, gracias por mostrarme que las cosas que se han dado en el mundo provienen de la opinión de los hombres y que eso no tiene lugar en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por enseñarme que tengo que aprender de ti, que no cabe ser necio ni ser soberbio, sino tener un corazón enseñable.
En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a tus hijos que han escuchado este mensaje y te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que aprendan de ti, que aprendan de la mano del poderoso Espíritu de Dios, que la revelación de quién eres tú y qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros caiga en el corazón, y que cada día crezcamos en el conocimiento del autor y consumador de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias porque eres bueno y has iniciado una obra poderosa en todos los que estamos aquí, y esa obra la estás perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, porque solo tú eres digno. Eres digno de tomar el poder, la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.